A ver, pensemos en esto. Hay palabras que aprendemos, antes de cumplir los 5 años. Sí, esas mismas palabras que en la escuela estaban prohibidísimas, las que nos ganaban un buen regaño, y que hoy, bueno, se nos escapan casi sin darnos cuenta. Pues resulta que esas palabras tienen una historia. ¿Y qué historia? Se remonta a miles de años atrás. Para que se hagan una idea, los sumerios ya las usaban cuando las pirámides de Egipto apenas eran un plano. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué maldecimos? Y vamos a ver que, miren, no es para nada un simple mal hábito. Es algo mucho más profundo. Un comportamiento que está metido hasta los huesos de lo que significa ser humano. Y la respuesta de verdad es fascinante. Está escondida en la parte más, pero más antigua de nuestro cerebro. Y, ojo, en 5 milenios de historia. O sea que esto de maldecir no tiene nada que ver con la ignorancia o con los tiempos modernos. No. Esto es pura biología e historia antigua. Bueno, para empezar, hagamos un viaje en el tiempo. Desde unas antiguas tablillas de arcilla hasta la mismísima Roma, es súper importante entender que las groserías no son un invento nuevo, para nada. Nuestra historia está literalmente llena de ellas. Como podemos ver en esta línea de tiempo, la cosa viene de lejos. La frustración, los insultos, son tan antiguos como la propia escritura. Empezamos con las primeras expresiones en tablillas sumerias, luego tenemos la primera queja formal de la historia, y de ahí saltamos a los romanos, que, bueno, ellos sí que perfeccionaron el arte del insulto. Fíjense en esta tablilla, es una joya. Nos cuenta una historia increíble. Allá en Mesopotamia, como por el 1800 a.C., un cliente, un tal Naniku, le manda esto a un comerciante llamado Ea-Nasir. Y Nani estaba, pero que echaba chispas. Le decía que el cobre que le vendió era una porquería, que lo trató fatal y que encima humilló a sus mensajeros. A ver, no usa una palabrota como las de hoy, claro, pero tiene todos los ingredientes de un buen enfado. La rabia, ese sentimiento de injusticia y sobre todo la intención de herir. Y de ahí, bueno, nos vamos a los romanos, que eran unos verdaderos maestros en esto. El poeta Catulo era tan, pero tan explícito que los académicos del siglo XIX se negaban a traducir sus obras por completo. Incluso Cicerón, el gran orador, usaba un lenguaje subidísimo de tono en sus cartas privadas. Y ni hablar de Julio César. Esto demuestra clarito que maldecir no era solo cosa de la gente sin educación, para nada. Ok, entonces, si es un hábito tan viejo, ¿de dónde sale el poder de estas palabras? ¿Por qué nos impactan tanto? La respuesta es simple y a la vez muy poderosa. El tabú. Y aquí está la clave de todo. Tanto las palabras sagradas como las groserías sacan su poder del mismo lugar, la prohibición social. Originalmente se creía que el lenguaje tenía algo de mágico. Nombrar a un dios era como invocarlo, y por eso era peligroso y estaba prohibido. Pues las palabrotas funcionan igual, pero al revés. No invocan lo divino, sino lo prohibido, lo sucio, eso que la sociedad prefiere mantener bien oculto. Y esta fuente de poder, claro, no es estática. Va cambiando con el tiempo y siempre refleja los miedos más profundos de una sociedad. Por ejemplo, en la Europa medieval, la peor ofensa posible era la blasfemia. Decir algo como, por los clavos de Cristo, era una transgresión terrible. Pero con el tiempo, la sociedad se fue haciendo más secular, y el tabú se movió hacia el cuerpo humano, al sexo, a los fluidos. La regla es simple. Lo que es más tabú en una época siempre produce las mejores palabrotas. Bien, ahora dejemos un poco la historia y metámonos con la ciencia. Vamos a ver cómo nuestro cerebro, sobre todo la parte más primitiva, reacciona cuando maldecimos. Esto es buenísimo. En 2009, un psicólogo, Richard Stephens, hizo un experimento que ya es famoso. Puso a un grupo de gente a meter la mano en agua helada. A unos les dijo, pueden maldecir todo lo que quieran. Al otro grupo, nada. El resultado es que es asombroso. El grupo que soltó las palabrotas aguantó el dolor un 45% más de tiempo. ¡Un 45%! ¿Y por qué pasa algo así? Pues porque las palabrotas no vienen de la parte lógica y racional del cerebro, la corteza cerebral. No. Vienen del sistema límbico, nuestra parte más antigua, más primitiva, la que maneja emociones como el miedo y la rabia. Cuando maldecimos, esa área se enciende, libera adrenalina y prepara al cuerpo para pelear o huir. Y de paso, aumenta nuestra resistencia al dolor. Es básicamente una respuesta de supervivencia. Y aquí viene lo más increíble de todo.
Las palabrotas se guardan en un lugar del cerebro distinto al del lenguaje normal. Por ejemplo, hay pacientes con algo llamado afasia severa, que es cuando un derrame cerebral daña la capacidad de hablar. Pues estas personas, que a lo mejor no pueden armar una frase simple, sí pueden maldecir perfectamente. O sea, su vocabulario racional está dañado, pero sus groserías, que están alojadas en esa parte más primitiva, esas siguen ahí intactas. Y con esto llegamos al mito más grande de todos sobre la gente que maldice. Que lo hacen porque no tienen suficiente vocabulario. Bueno, pues la ciencia sugiere que es exactamente al revés. Miren, un estudio de 2016 de Christine y Timothy J. encontró una relación directa y positiva. Las personas que eran capaces de decir más palabrotas distintas en un minuto también solían tener un vocabulario general mucho más amplio. Esto básicamente destroza por completo esa idea de que maldecir es un reemplazo de la inteligencia o la elocuencia. La conclusión del estudio es clarísima. Saber muchas palabrotas y, lo que es más importante, saber cómo y cuándo usarlas bien no es una falla. Al contrario, es una señal de destreza lingüística. Mark Twain lo tenía clarísimo. Hay una anécdota genial. Su esposa, que ya estaba harta de oírlo, un día se la repitió todas, una por una, tratando de avergonzarlo. ¿Y qué le respondió Twain? Le dijo algo como: querida, tienes las palabras correctas, sí, pero te falta la música. Y es que ese es el punto. No es solo soltar la palabra, usarla con precisión, con el tono justo, eso es casi un arte, es retórica pura. Así que, en resumen, maldecir es una mezcla súper compleja de historia antigua, de tabú social, de biología primitiva y hasta de habilidad con el lenguaje. Definitivamente no es un simple defecto de carácter. Y para cerrar, queda una idea que da para pensar. Si las palabrotas siempre son un reflejo de lo que una cultura considera prohibido, de lo que le da miedo, entonces, ¿no serán como una especie de fósil viviente? ¿Un espejo que nos muestra en cada momento de la historia cuáles eran los miedos más profundos de una sociedad?